pedir por favor que te presentes para todos? Un saludo desde Argentina, mi nombre es Pablo Parenti, yo soy doctor en medicina, especialista en clínica médica y en enfermedades infectocontagiosas. Trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario, en la Cátedra de Clínica Médica y de Enfermedades Infecciosas. ¿Y me puedes decir un poquito de qué se trata la epidemiología? Bueno, la epidemiología es el estudio de cómo las enfermedades que se transmiten entre distintas especies, cuál es el dinamismo de esta transmisión, cómo se focaliza, cuáles son las causas, dónde se origina, cómo se transmite y también cómo se controlan. Ok, ¿y qué son los virus y cómo afectan los virus al cuerpo humano? Bueno, nosotros los seres humanos convivimos en el mundo con 4 tipos de gérmenes: las bacterias, los parásitos, los hongos y los virus. Los virus son gérmenes muy antiguos. Hay distintas teorías de cuál es su origen y cómo han ido evolucionando. Una de las más aceptadas es que han coevolucionado a partir de residuos celulares y bueno, tienen la capacidad de persistir, de mutar y de, en algunos casos, provocar enfermedades. Así como las bacterias se tratan con antibióticos, los parásitos con antiparasitarios y los hongos con antimicóticos, los virus se tratan con antivirales según qué tipo de virus sean. Ok, y ahora tenemos este nuevo virus, que es el coronavirus, o más conocido como SARS-CoV-2, ¿no? Que causa el COVID-19. ¿Qué son los coronavirus? ¿Cuál es la peligrosidad de los coronavirus? Exactamente, o sea, en realidad los coronavirus es una vieja familia conocida que han transcurrido en el último siglo sin grandes problemas para la humanidad, provocando cuadros respiratorios leves. Recién en los últimos 20 años es donde han adquirido una capacidad de enfermar mucho mayor. Hace casi 20 años fue la primer pandemia, el SARS, provocado por uno coronavirus nuevo, pero ya con gran capacidad de enfermar y de transmitirse entre países. Hace menos de 10 años tuvimos el MERS, por otro coronavirus, y ahora este nuevo, el de hace casi 10 años, con una mortalidad casi mayor al 30%, y que afectó a algunos países y a algunos miles de pacientes. Y ahora volvemos a tener un nuevo coronavirus con gran capacidad de infección que ha transformado el mundo en forma inédita, que se ha desparramado por todo el mundo con gran capacidad de transmisión. Lo que tienen en común de estas 3 últimas pandemias que hemos tenido es que, o epidemias y pandemias, que ahí hay alguna diferencia, es que todos estos virus que se transmitieron al hombre, el vector fue algunos tipos de murciélagos. Y bueno, hoy en día nos encontramos a este nuevo coronavirus de una familia ya conocida, pero para cual el sistema inmune nuestro de los seres humanos no tiene conocimiento. ¿Podemos explicar un poquito cuál es la diferencia entre una epidemia y una pandemia y por qué este coronavirus es distinto del de hace, del 2003 y del 2010, 11 creo? Sí, el 2013 creo que fue el último. Bueno, la definición de epidemia es cuando los casos nuevos en un lugar superan a los que ya existen.
O sea, cuando tengo un número mayor que los casos que habitualmente hay. Por ejemplo, si yo tuviera 0 casos y me aparecen de una enfermedad X y me aparecen 5 casos, eso sería una epidemia. No porque sean muchos, simplemente porque no había. ¿Se entiende? Pero están localizados en un lugar. Ahora bien, cuando esta epidemia, o sea, de nuevos casos, afecta a todos los continentes, es ahí que a esta epidemia la llamamos pandemia. Y la segunda pregunta es ¿por qué este nuevo SARS-CoV-2 provoca lo que provoca? Es porque los coronavirus tienen una alta capacidad de mutación que los hace entrar, les permite adaptarse, modificarse, y cuando encuentran un nuevo huésped es ahí donde se pueden llegar a diseminar tan rápidamente. En definitiva, es su capacidad de mutar, que es altísima, lo que le permite modificarse y encontrar un nuevo escenario donde replicarse. Ok. ¿Y cómo se está tratando a los pacientes con COVID-19 en tu experiencia, y cuáles son los síntomas que más se presentan? Cuando una persona con COVID-19 se dice que está enferma y necesita de hospitalización. Bien, ahí hay varias preguntas a la vez. Primero, lo primero que tengo que aclarar es que este coronavirus es nuevo para nosotros. Entonces, lo estamos conociendo ahora, no tenemos conocimiento previo sobre él, tenemos conocimiento sobre otros similares y de ahí podemos tomar algunas medidas. Entonces, como el desarrollo de nuevos remedios requiere de tiempo, y de hecho al día de hoy hay más de 200 proyectos presentados para nuevos fármacos, lo que se usa son fármacos ya conocidos que se han utilizado para virus similares, y lo que se hace es ver que según su mecánica puedan ser útiles para este tipo de virus. Los fármacos que tenemos ahora, básicamente utilizados, son algunos antivirales que se usaron para el VIH, algunos como el lopinavir, ritonavir, otros fármacos como las cloroquinas, y bueno, y algunos fármacos que se han usado o que han estado en fase de investigación para el ébola y que todavía no tenemos disponible. Y la estrategia que estamos usando para el tratamiento es, como el virus se presenta en forma temprana en los pacientes y luego desarrolla una reacción inflamatoria potencialmente grave, es el tratamiento temprano. Pero acá tiene que ver la segunda pregunta que me hiciste, que es cómo se presentan los pacientes. Y lo que hemos visto es que el 80% presentan formas leves o asintomáticas, un 15% en forma moderada, que requieren internación, y un 5% en formas graves, que requieren terapia intensiva. La mortalidad de las personas que tienen la forma leve es muy baja. En cambio, la mortalidad de las personas que presentan la forma grave es cercana al 50%, es muy alta. Ahora bien, ¿quién presenta estos cuadros severos? Se ha visto que la edad avanzada, mayor de 60 o 65 años, o tener otras enfermedades, sobre todo cardiovasculares y pulmonares, o hábitos como fumar, predisponen a tener un riesgo elevado de presentar un cuadro severo. Cuando un paciente ya necesita el respirador, ¿qué es lo que están haciendo ustedes para tratar de que salga rápido de esa terapia intensiva, por ejemplo?
Bueno, lo primero que estamos haciendo es tratar, lo más importante es que no nos pase lo que pasó en Europa. O sea, me adelanto un poco a tu pregunta. Lo primero es que las medidas de aislamiento y de higiene extrema es para que no solo los casos sean menores, sino para que los casos que aparezcan, que van a aparecer, aparezcan lo más gradualmente posible. O sea, si me van a aparecer 100 casos, no es lo mismo que me aparezcan 100 en un mismo día, que hoy me aparezcan 2, mañana 3, mañana 4. ¿Por qué? Porque eso me da tiempo a preparar las estructuras sanitarias y los recursos humanos. ¿Está? Entonces, una de las estrategias es prepararse, preparar las estructuras sanitarias para que dispongan de recursos humanos y materiales para atender los pacientes que vayan llegando y que éstas sean lo más gradual posible, o sea, aplanar la curva de aparición. Lo otro es que cuando, ya yendo más específicamente, cuando un paciente presenta la enfermedad pulmonar, o sea, el COVID, es cuando tiene criterios de respirador, tratarlo tempranamente, no demorar, porque si demoramos, la reacción inflamatoria es tan severa que la corremos de atrás y no la podemos alcanzar. Acá me quedó pendiente una parte de tu pregunta, es cuáles son los síntomas más severos, que lo que hacemos antes entonces es el triage. Y los síntomas más frecuentes. Los síntomas más frecuentes es la fiebre y después los síntomas respiratorios. Tos, dolor de garganta y mal estado general. Y falta de aire, obviamente, o disnea. Bueno, ¿y cuándo podemos esperar que esto se termine? ¿Qué tenemos que esperar para que esto se termine? ¿Cómo fue la experiencia en 2003 y en 2013 con los otros coronavirus? Y de las experiencias anteriores tenemos que aprender. Primero, las experiencias anteriores nos enseñaron que cuanto más radicales y extremos seamos en las medidas de prevención, mejor preparados vamos a estar. No banalizar las medidas de prevención, o sea, extremar el aislamiento y la higiene. Eso sobre todo para que los nuevos casos, vuelvo a repetir, sean los más graduales posibles. ¿Estamos? Lo otro es que a los pacientes que tengamos, definir lo que es un caso sospechoso, detectarlo rápidamente y no solo a él, sino a sus contactos. ¿Para qué? Para no solo tratarlo tempranamente y que no se enferme en forma grave ni fallezca, sino para bloquear ahí las posibilidades de contagio. Esas son las medidas que tenemos como para ir enlenteciendo la curva de la epidemia. Y lo que no sabemos es cómo se va a instalar de acá en más este virus. Lo que suponemos es que este virus va a convivir con nosotros, como conviven otros virus, y que nuestra inmunidad se irá adaptando, que podremos desarrollar tratamientos efectivos y vacunas preventivas, y podremos tener una convivencia inmunológica con el virus sin que provoque estas catástrofes, como actualmente convivimos con otros coronavirus o como convivimos con la gripe, por ejemplo, que nos vacunamos todos los años y tomamos medidas preventivas. La idea, suponemos que esta pandemia hace su pico en los meses de invierno y para la primavera irá declinando, pero va a depender mucho del trabajo que hagamos entre los profesionales, las sociedades científicas y los estados. Y como sociedad, ¿qué consejo nos puedes dar para evitar que cada 10 años caigamos en una pandemia? Ahí una cosa que quería agregar de las experiencias anteriores es que las pandemias anteriores nos dieron la posibilidad de
desarrollarnos científicamente, estudiarlos mejor y desarrollar algunos fármacos. Lamentablemente, una vez pasadas las epidemias anteriores, la ciencia en cierta forma o las industrias farmacéuticas han abandonado un poco la investigación sobre este tema y se han orientado a otras áreas de mayor interés para ellos. Entonces, una primera medida es que como sociedad científica no abandonemos el estudio de las infecciones y podamos desarrollar más herramientas para controlarlo. Lo otro que necesitamos como sociedad y como Estado es tener un Estado con políticas públicas fuertes, un Estado muy presente en lo que es derecho a la salud, derecho a la ciencia y derecho a la educación, que podamos fortalecernos como Estado y como sociedad para poder tener un mejor acceso a la salud. Y lo otro es tomar las medidas estas que nos vemos obligados a tomar de aislamiento y de higiene y mejorar nuestra conducta cívica, social, individual, en cuanto a algunas medidas de higiene, ya sea desde la producción de alimentos o de la manipulación de alimentos que no son saludables. Bueno, muchas gracias, Pablo. Para terminar, quiero que nos des, a los que estamos acá en casa tratando de aplanar la curva, consejos de cosas que podemos hacer para ayudar a que esto pase más rápido. Bueno, como no, en realidad el aislamiento, lo primero que el cuidado no solo tiene que ser con el coronavirus, sino que tiene que ser integral. Entonces, para todas las personas que se están cuidando, no solo se están cuidando a ellos mismos, sino que están cuidando a las otras personas. Es importante que se organicen bien su día, que lo estructuren, que lo repartan entre las tareas que tienen que hacer habitualmente y nuevas tareas ya ahora que disponemos de más tiempo para hacer cosas, de aprovechar para cuidar nuestra salud, en el sentido de realizar una actividad física diaria, de hacer una actividad recreativa que nos guste, ya sea desde leer un libro, mirar alguna película, pero todo como bien organizado para disfrutar de nuestro tiempo. Si tenemos algún problema de consumo de sustancias, de tabacos o alcohol o drogas, tratar de controlarlo, de disminuirlo, y de hacer un plan para no calmar la ansiedad con sustancias que son nocivas para la salud. Y si tenemos problemas de salud que requieren de atención, no dejar de consultar. Nosotros los médicos hemos desarrollado telemedicina, después les puedo pasar los lugares donde consultar, de hacer la consulta virtual de los problemas integrales de la salud para no dejar de cuidarnos integralmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias, mucha suerte con los pacientes en Rosario y esperamos volver a contar contigo para cualquier otra consulta que tengamos. Bueno, y recuerden, el aislamiento social, mantener la distancia, usar los barbijos caseros en la comunidad, lavarse las manos frecuentemente. Recuerden que este virus se persiste en el aire, se queda en la superficie y si nosotros no lavamos cotidianamente las superficies, no nos lavamos cotidianamente las manos, podemos transmitirlo a otra persona. Así que quédense en casa, cuídense y les dejo un saludo muy grande y les agradezco la invitación.